En Hablando de Negocios, nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hoy tenemos como invitada a Norma Cerros Martínez. Nos va a hablar le vamos a preguntar sobre desigualdad y empoderamiento, activismo y políticas públicas, también relaciones México-Suecia y su carrera profesional. Bienvenida, Norma. Gracias. Muchas gracias, Saúl, por esta invitación. Encantada de estar en este espacio. Norma, para entrar en contexto, ¿nos pudieras decir tu preparación académica, sobre todo lo más reciente? Claro que sí. Pues yo soy abogada. Me gradué con mención honorífica de excelencia del Tecnológico de Monterrey hace ya unas cuantas décadas. Y tengo una maestría en Derecho Internacional también por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Derecho y Tecnología por la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Y pues bueno, tengo cerca de 10 años de experiencia. Antes de irme a estudiar a Estados Unidos, trabajé en el mundo corporativo, en empresa y despacho como abogada corporativa, cerca de 10 años. Y posteriormente, cuando estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar en algunas firmas de competencia económica, que era el área en la que me quería especializar. Y posteriormente trabajé en la Comisión Federal de Comercio en el Gobierno Federal de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Y pues justo es cuando regreso a México con un niño de 8 meses en ese entonces, pues que para mí se detonan ciertos cambios que me hacen de una u otra manera cambiar de carrera y hacer lo que hoy me encuentro realizando, que soy activista por los derechos de las mujeres, el empoderamiento económico, la igualdad salarial, y directora de Boomerang desde 2015, que es este organismo que fundé con el fin de poder abonar un granito de arena, no solo el empoderamiento de las mujeres en el trabajo, pero a hacer que el piso laboral esté más parejo para que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades o acceso a las mismas oportunidades que tienen hoy los hombres. Pues, ¿qué más te cuento? Que lo conoces, sabes, estoy casada, tengo 4 hijos, estoy casada con Daniel, y mis hijos, Dani tiene 11, Ian tiene 5 y Oscar tiene 3. Y tengo una niña adoptiva de 19, que es mi sobrina Liz. Y pues bueno, muy, muy contentos disfrutando toda esta dinámica familiar. Felicidades, vaya que tienes una carrera impresionante. Norma, en tu libro Rompe la brecha describes detalladamente las desigualdades laborales de género en América Latina. ¿Cuál consideras que es el primer paso para empezar a cerrar esa brecha? Creo que lo primero que tiene que cambiar es el espacio laboral. Creo que como tal fue diseñado en un momento en el que no se esperaba que las mujeres formáramos parte de este espacio. Entonces, en muchos sentidos fue diseñado considerando únicamente las necesidades del hombre en ese momento. Entonces, creo que hoy ese espacio tiene que modificarse para dar cabida a las necesidades de todas las personas, incluyendo las mujeres. ¿Cómo puede el sector empresarial contribuir de manera efectiva al empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral? Creo que una gran asignatura que tenemos pendiente en la sociedad y también las empresas es reconocer cómo la economía o toda actividad productiva de un país ha estado recargada en las mujeres. O sea, a la mujer se le ha permitido de alguna manera entrar al trabajo, al espacio laboral, pero su rol como cuidadora o como persona que desempeña casi 3/4 partes del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados, eso no ha cambiado, eso lo ha seguido haciendo. Entonces yo creo que parte de las empresas es el reconocer que existen estas necesidades de cuidados que tienen las familias y el poder establecer esquemas de trabajo o algunas estructuras de acompañamiento que permitan a las familias sacar adelante estas necesidades. Me refiero no solo, por ejemplo, a guarderías, acceso a guarderías dentro o fuera de las instalaciones de las empresas, pero también el hecho de que puedan tener
licencias de maternidad y paternidad en igualdad de circunstancias, o también que puedan ofrecer esquemas de trabajo flexible para que tanto hombres como mujeres puedan participar de una manera más equitativa en este tipo de trabajo no remunerado. Cierto. ¿Qué rol juegan las tecnologías y la digitalización en la disminución de la desigualdad de género en el trabajo? Creo que estamos ante una gran oportunidad, porque justo cuando ha venido cada evolución grandota, lo que han identificado los investigadores que los que están atrás, o sea, los que podríamos conocer como grupos vulnerables o personas más oprimidas, tienen un riesgo mayor de quedarse más atrás. Entonces creo que ahorita el tener como foco el avanzar a los grupos prioritarios de población, incluidas las mujeres, es crucial. No sé, por ejemplo, hay tecnologías que se están desarrollando hoy en día en las que se ha visto que el impacto del prejuicio inconsciente se cuela también en esa tecnología. No sé, por ejemplo, diseñando este tipo máscaras tecnológicas que no sé bien qué es lo que hagan, pero únicamente las diseñaron tomando en cuenta la forma de la cara del hombre caucásico, ¿no? de la persona blanca, no la toman en cuenta personas de otras razas. Entonces creo que es bien importante el que no se pierda el foco y que se entienda que las personas que forman parte de estos grupos necesitan ser empoderadas y no ser olvidadas en este gran salto evolutivo. Ya. Cierto, qué bien. ¿Qué desafíos enfrentaste al escribir sobre el tema tan crítico como la desigualdad laboral de género? El principal fue el tener que escribir este libro en una etapa de mi vida donde estaba pasando por depresión postparto y donde tenía niños muy chiquitos. A mí me ofrecen la oportunidad, que fue una gran oportunidad de escribir este libro, cuando mi hijo, el menor, tenía menos de un año. Y empiezo a escribirlo por ahí de junio de 2021 y pues los chiquitos todavía me necesitaban un montón, ¿no? Entonces eran no sé cómo sea tu proceso creativo, pero en el caso particular todavía necesito de varias horas seguidas, o sea, de 3 o 4 horas seguidas para poder entrar en la zona y poder enfocarme y sacar adelante un buen argumento. Entonces sí, eso por lo general nomás lo encontraba en la noche, en la madrugada, y pues eran madrugadas que llegaba uno, de que vente a acostar conmigo, mamá, y pues de que ahí donde estaba trabajando lo acostaba a un ladito, y luego llegaba el otro, y el otro quería que lo cargara, y entonces estaba cargado y estaba escribiendo. Entonces yo creo que esa parte fue la más compleja, que fue una etapa de mucho trabajo físico en cuanto a cuidados hacia otras personas, en este caso mis hijos, pero también en cuanto a o sea, esa etapa de depresión, de estar como dudando constantemente de mí, y por eso digo en el libro que, o sea, fue un proceso muy catártico, porque es al momento de estar investigando y de aprendiendo y poniendo juntas todas estas evidencias que justamente prueban que existe una desigualdad de género, pues fue como esa palmadita en la espalda de decir, no estás sola, esto ocurre y ha venido ocurriendo y es importante que hables de esto. Cierto, qué bien. ¿Cómo impactan los estereotipos de género en las decisiones de carrera de las mujeres y qué se puede hacer para combatirlos? Impactan un montón porque y todos nosotros, todas las personas, desde la casa, desde los medios de comunicación, desde la escuela, nos encargamos de perpetuar una narrativa que perpetúa precisamente el impacto de esos estereotipos de género. Por ejemplo, cuando llega una niña y dice, papá, es que yo quiero ser ingeniera, y que te dice tu papá, mi hija, eso es una carrera de hombres, y ¿para qué vas a meterte en un espacio donde hay puro pelado? Y al final a ti te van a mantener porque tú te vas a casar y te vas a quedar. Entonces, toda esta narrativa perjudica porque se nos dice desde muy temprana edad que nuestro espacio es un cuadrito chiquitito del que no te debes salir, porque la definición de ser mujer es esto. Y si tú te sales de esto, entonces no eres mujer. Entonces, ¿qué soy?
Entonces existe una gran penalización a manera de juicios de valor y de críticas para todas aquellas mujeres o en general personas que se atreven a salir de lo que la sociedad espera que seas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, también publicidad donde se enfoca o se resalta la belleza de las niñas. O sea, se empieza a cosificar a las mujeres de muy temprana edad, se empieza a sexualizar a las mujeres desde muy temprana edad, y entonces pareciera que el único valor que tenemos es en la medida en que podamos ser bellas de acuerdo con la definición de belleza occidental, ¿no? Sí. Y vemos también, por ejemplo, vas a la Soriana o a Walmart o donde sea que consigas la ropa y ves las playeras de los niños y las niñas, los mensajes, como dice, demasiado bonita para las matemáticas, dice la playera de la niña, y en la playera del niño dice pequeño Einstein, ¿no? O astronauta en progreso, una cosa así. Entonces, todas estas cosas, aunque parezcan inocuas, van circunscribiendo más y más y más y más el espacio de donde las mujeres podemos incidir. Entonces, eso es lo peligroso, y creo que podemos hacer para cambiarlo, pues empezar a educar a la gente sin estereotipos. O sea, si no hay una diferencia biológica, no tenemos por qué imponer ninguna creencia que a lo mejor cuando tú y yo estábamos creciendo fungió una función, pero que hoy ya no lo hace, ¿no? Sí. Justo cuando nosotros éramos pequeños había esas costumbres, pero además son ancestrales con relación a la humanidad. Sí. Últimamente es cuando se han implementado estos cambios, ¿que no? Porque si nos vamos para atrás... ¿Cómo qué costumbres te refieres? De que la mujer tiene sus actividades muy limitadas y el hombre tiene pues todo un universo. Claro, es bien interesante que lo menciones, porque justo algo que abordo en el libro es cómo la manera en que se ha organizado la sociedad. Sí. Cuando tú y yo crecimos y antes estaban como los roles muy bien definidos. El papá proveedor que salía a ganar el sustento del hogar, sí, y la mamá cuidadora. Y nunca cuestionamos esta manera de organizarnos, pero las mujeres no tenían la oportunidad de incidir en la toma de decisiones, ni en el manejo de los recursos, ni en el ámbito de la toma de decisiones. Y yo creo que a lo mejor para mis papás funcionó, o para la generación baby boomers funcionó esta manera de organizarse, pero hoy es bien difícil, por mencionarte un argumento, que una familia pueda subsistir con el salario de una sola persona. Hoy necesitan salir las dos personas a trabajar para poder ganar lo suficiente y mantener a una familia. Sí, aquí la cosa es que ni el espacio laboral han cambiado para reconocer esta segunda y esta triple jornada que vienen haciendo las mujeres cuando tienen que regresar a un hogar. Después de cumplir la primera jornada, tienen que regresar a cocinar, a limpiar, a cuidar al hijo enfermo o a los papás enfermos. Y creo que eso es demasiado recargarse sobre las mujeres. Cierto. A través de Boomerang, ¿qué herramientas consideras más eficaces para que las mujeres reconozcan y ejerzan su poder en el ámbito laboral? Lo principal que hemos visto en estos años trabajando en empresas con programas de mentoría con perspectiva de género es precisamente que esta perspectiva de género es como si tú leyeras un libro que se titula Cómo ser exitoso o Cómo alcanzar el éxito, y hicieras todo lo que dice ese libro y no llegaras a alcanzar el éxito. Eso les pasa hoy en día a las mujeres porque se esfuerzan, hacen lo mejor, pero aún así se topan con un llamado techo de cristal o se topan con un sinfín de obstáculos dentro del trabajo. Entonces, la perspectiva de género lo que te da en nuestros programas justo es como el lado B del libro, donde te cuentan todos los secretos y todos lo que sí hay que hacer. No es como esa receta de la abuelita que realmente nunca te dice cómo hacen las cosas, ¿no? Entonces acá el conocer la perspectiva de género les permite a las mujeres realmente darse cuenta dónde están ellas ubicadas, que no es cierto que las mujeres y los hombres empiezan en el mismo lugar,
en esta carrera profesional, porque muchas veces las mujeres se ven afectadas por estos estereotipos que se perpetúan en el trabajo como prejuicios y que afectan cómo son vistas. Es decir, no le voy a dar el puesto de gerente de mina a Lucía porque el ambiente está muy pesado y Lucía no va a poder con eso. Y por pesado me refiero a que es muy misógino, es sexista y hay mucho acoso y violencia sexual. En lugar de empezar por atender esos problemas para que precisamente todas las personas puedan sentirse seguras donde trabajan. O el decir, no le voy a dar a Carla este ascenso porque requiere viajar mucho y ella acaba de tener bebé y ¿quién se lo va a cuidar? O sea, esa es una decisión que solo debe tomar Carla, ¿no? Sí. O no le voy a dar esta oportunidad de maestría a María Luisa porque pues ya tiene 2 hijos, seguro con el tercer hijo se va a salir de trabajar y mejor se la doy a Víctor porque Víctor pues tiene una señora que se queda en su casa cuidando a los niños. Y esos son el tipo de decisiones que hoy afectan cómo el liderazgo, el talento de las mujeres es visto y que no es evaluado con las mismas oportunidades que tienen acceso los hombres. Pero algunos ejemplos de los que citabas sí suceden efectivamente, es decir, sí se va la persona, ¿verdad? La mujer, y la empresa se queda, ¿que no? Pues sí, pero tienes que darle la oportunidad porque tú estás basando tu decisión con base en un prejuicio. Tú estás basando en un estereotipo y un prejuicio. Tú tienes que darle la oportunidad a la persona de que decida qué es lo que quiere hacer. Y dices tú, bueno, se fue y ya confirmé lo que yo ya sabía que iba a pasar. Bueno, ¿por qué se fue? ¿Qué necesidades tiene? Entonces, voltear a ver cómo está mi espacio laboral y cómo está cumpliendo con las necesidades de las personas que en él lo habitan. Porque dices, oye, pues si le estoy pidiendo que tome juntas a las 6, 7 de la tarde, cuando ella tiene que ir son los únicos momentos en que puede pasar con su familia, pues a lo mejor algo tiene que cambiar en la forma en que establecemos los horarios de nuestras juntas, ¿no? Ya, bien. ¿Cómo ves el papel de los hombres precisamente en el movimiento feminista y en la lucha por la igualdad de género, Norma? Definitivamente que la igualdad de género no se va a alcanzar sin los hombres. Los hombres ejercen un rol sumamente importante porque son los que ahorita tienen la sartén por el mango, son los que toman las decisiones, son los que pueden dar pie a que se generen los grandes cambios estructurales. Lo que te platicaba hace un momento es que es difícil que un hombre pueda ver el feminismo como algo positivo porque existe una gran mercadotecnia negativa que nos hace ver al feminismo como si fuera una lucha de mujeres contra hombres, cuando en realidad no lo es. Entonces, aquí lo principal para los hombres es entender que el alcanzar la igualdad de género no es un juego de suma cero. O sea, para que suba una mujer no tiene que bajar un hombre, sino que tenemos que hacer ver cómo los estereotipos y los prejuicios también afectan a los hombres desde que también les limitan el cómo mostrarse. Estoy segura que muchos hombres, por ejemplo, mi papá u otras personas quisieron pasar muchísimo más tiempo con sus hijos y nunca pudieron hacerlo porque pues, era inaudito que existiera flexibilidad en el trabajo hace décadas y también era inaudito el hecho de que un hombre pidiera permiso para irse al festival de la escuela, ¿no? Para ver a su hijo. Entonces, definitivamente que estas reglas de los estereotipos nos encasillan a hombres y a mujeres. Y existen muchísimos beneficios que los hombres también pueden alcanzar si se atreven justo a reflexionar sobre cuál es el rol que quieren tener acerca de, en esta carrera de alcanzar la igualdad de género. Sí. Y a lo mejor puede ser algo bien como obvio, o sea, cuando tú piensas en tu relación con tu pareja, pero cuando tú lo ves en términos de mi hija, de mis nietas, yo no quiero que mi hija o mi nieta esté súper brillante, se sabe todas las tablas, se sabe, o sea, si ya va a ser una fuerza de la naturaleza, va a llegar hasta donde se lo proponga, yo no quiero que ella esté sirviéndole al marido y cuidando a los hijos, o sea, ella, entonces es bien distinto el acuerdo que se pueda tener entre pareja en una época determinada, pero que sepan que también puede cambiar hacia abajo y hacia abajo para las nuevas generaciones es cuando tiene un mayor impacto. Cierto. Bien. Desde tu rol como cónsul
de gobierno de Suecia en Monterrey, ¿qué acciones has implementado o testificado que fomenten la igualdad de género? Lo que Suecia ha hecho muy bien muchísimas cosas. Ajá. Y una de las cosas que yo más le aplaudo es justo el reconocer toda esta labor de cuidados que la mujer ha venido haciendo históricamente. Entonces, lo que ha hecho Suecia es reconocerlo desde la norma jurídica, desde las políticas públicas, con el fin de que esta carga sea una mucho más equitativa. Suecia tiene una de las licencias parentales más benéficas de todo el mundo. Otorga 480 días, de los cuales 3 meses tienen que tomarse sí o sí por el hombre. O sea, el hombre tiene que a fuerzas tomar 3 meses de esa licencia parental, irse a la casa a cuidar a sus hijos. Y uno de los proyectos que me ha tocado trabajar con Suecia, hicimos en 2019, trajimos una exhibición fotográfica de papás suecos viviendo su licencia de paternidad. Entonces, esta exhibición mostraba a papás cuidando a los niños, bañándolos, dándoles de comer, cortándoles las uñas, limpiando la casa, haciendo la comida. Y nosotros desde Wombran hicimos un concurso de foto donde también los papás mexicanos pudieran mostrarse a sí mismos participando en el trabajo de cuidados y doméstico. Y mostramos estas fotografías afuera del Museo de Monterrey durante poco más de un mes, en 2019, y con el fin de incentivar la participación de los hombres en el trabajo de cuidados y en el trabajo de la casa. Entonces creo que esas son de las cosas principales, empezar por reconocer de que para que las mujeres puedan participar en la economía o en el trabajo pagado en la misma proporción en que lo hacen los hombres, debe existir una mayor equidad en el trabajo no remunerado. Cierto. ¿Qué lecciones podrían aprender los países de América Latina, de Suecia, en términos de políticas de género? Yo creo que va de la misma mano de lo que ya comentaba en la pregunta anterior. El establecer los mecanismos para que las familias puedan contar con apoyo para cumplir con sus responsabilidades de cuidados. Hablamos, por ejemplo, de que en Suecia, si tú quieres quedarte, o sea, Suecia te da un subsidio para que pagues la guardería después de que pasa la licencia parental, los 480 días. Entonces, tú con ese subsidio, tú puedes pagar la guardería. Pero si tú quieres quedarte cuidando a los hijos, no pagar la guardería, yo me quedo en casa cuidándolos, ese subsidio va para ti. O sea, son este tipo de cosas de las que hablamos. Hablamos de, pues bueno, ya decíamos de la licencia parental compartida y muy, muy benéfica. Entonces, creo que el reconocer como sociedad cómo nos hemos beneficiado de que las mujeres hagan todo este trabajo, creo que de alguna manera la pandemia nos dio la oportunidad de darnos cuenta, de regresar a la casa y darnos cuenta de todo este trabajo que aparentemente ocurría tras bambalinas, ¿no? Pero pues hoy ya nos dimos cuenta que es una friega. Hablando en términos de horas, son 40 horas las que las mujeres dedican al trabajo no remunerado doméstico de cuidados a la semana versus menos de 16 que dedican los hombres. Entonces es muy, muy poco lo que hacen ahorita los hombres en ese sentido. Cierto. ¿Cómo afecta la violencia de género al empoderamiento económico de las mujeres en México? ¿Afecta? Una mujer que no tiene empoderamiento económico difícilmente va a poder salir de una situación de violencia doméstica. Entonces, el hecho de que una mujer pueda tener acceso al trabajo pagado representa una oportunidad. Representa una oportunidad de irme a la primera de que el hombre me levanta la mano y poder llevarme a mis hijos y poder rentar una casa y poder mantenerlos yo misma. Pero si una mujer no tiene acceso a ese trabajo, a esa oportunidad de participar en la economía, difícilmente va a poder salir de eso. Hoy apenas son 46 de cada 100 mujeres las que tienen acceso al trabajo pagado versus 77 de cada 100 hombres. O sea, estamos más de 30 puntos debajo de los hombres en la participación en el trabajo. ¿Qué oportunidades ves en México para que México y Suecia colaboren más estrechamente en temas de innovación y tecnología en el enfoque de género? Yo creo que hay muchísima oportunidad. Sí, Hoy el gobierno de Suecia tiene muchísimo interés
en estrechar los lazos con México, en que más empresas suecas vengan a invertir a México. O sea, están obviamente alertas de lo que ocurre en el ecosistema, del impacto que está teniendo el nearshoring y de cómo se va a ver beneficiada la zona, el área regional, y quieren formar parte de estas relaciones. Creo que también el gobierno de Suecia es muy generoso en el sentido de que todas estas prácticas que de alguna manera te he platicado un poquito, las documenta, las pone en estos kits de herramientas y las lleva a otras partes del mundo, ¿no? Como esta exhibición fotográfica que te comentaba. Es decir, ponen en su página de gobierno estas iniciativas y es decir, quien quiere aprovecharlas. Aquí hay un fondo, aquí hay un dinero, puedes aplicar mandando tal información, mandando esto. Y es como llevar sus mejores prácticas a otras partes del mundo. Entonces yo creo que el poder nosotros aprender de quienes ya han estado ahí, de quienes ya han estado en esa etapa, cometido más errores que nosotros, simplemente porque han estado tienen muchísimo más tiempo picando piedra en este tema. Entonces yo creo que hay muchísimo que aprender en ese sentido. Cierto. Norma, has logrado mucho en tu carrera profesional. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro y por qué? Wow, creo que es una pregunta compleja. Lo más trillado que te puedo decir es que ser mamá, o sea, la verdad es que es lo que más me ha confrontado en mi vida, es convertirme en mamá, es el como darme cuenta cómo cambia el escenario de oportunidades para las mujeres. Yo misma me considero, o hablo de mí misma en el sentido de que de considerarme una promesa, con un futuro promisorio, pasé a ser la mamá de alguien más. Y entonces el mercado laboral de antemano dejó de considerarme como me consideraba antes de ser mamá. Entonces, el poder entender cómo existe la desigualdad de género, cómo se da y cómo te afecta, pues para mí ese choque de la desigualdad ocurrió cuando yo me convertí en mamá. Entonces, justo, pues bueno, y cuando escribo, otra de las cosas más difíciles que está muy, muy ligada es escribir el libro. Se escribir el libro porque justo es poner en perspectiva todo este aprendizaje que yo había tenido a nivel personal, pero con todos los datos duros que pudieran evidenciar que no es nada más la experiencia de Norma la que está hablando, sino justo una realidad que vivimos todas las mujeres. Cierto. ¿Cómo equilibras tu vida profesional con tu vida personal y familiar? Es una pregunta que siempre nos hacen a las mujeres, que también se las deben hacer a los hombres. En mi caso, yo sí trato de ser muy franca porque de lo contrario creo que podría estar incurriendo en romantizar o en perpetuar una creencia de la supermujer. Sí es cierto que hago muchas cosas y hace poquito me di cuenta que eran demasiadas y que tenía que detenerme y priorizar. Sin embargo, lo hago gracias a que tengo muchísimo apoyo. O sea, mi esposo, él trabaja desde la casa, entonces él tiene la oportunidad de ser dueño de sus tiempos y decidir cuándo recibe a clientes y decidir cuándo tiene que salir y pone sus tiempos de tal manera que puede llevar a los niños a la escuela y puede recogerlos en la tarde y lo puede llevar al mayor a su clase de gimnasia. Entonces es mucho apoyo de parte de él. Prácticamente los 2 años que estuve trabajando en el gobierno estatal, él se convirtió en el principal cuidador. Y por otro lado tengo a Susi, que es como si fuera una segunda madre para mí y para mis hijos. Entonces Susi, ella es una gran nana para mis hijos, ella los alimenta, los cuida, los baña, entonces es gracias a ella. Y también tengo otra señora que trabaja a hacer la limpieza, lavar la ropa y todo eso. Entonces es mucho y reconozco que soy una mujer muy privilegiada, que no todas las mujeres tenemos acceso para nada a este tipo de circunstancias, pero creo que mucho de lo que podemos hacer las mujeres es justamente empezar a soltar una responsabilidad que nos dijeron que de facto por ser mujer era nuestra, y en la medida de que como podamos, desde donde podamos, empezar a involucrar a todas las personas que se benefician de estos cuidados, de este trabajo doméstico,
a participar en él. Desde los chiquitos de recoja sus zapatos, a ver, ahora me va a ayudar a lavar el baño, va a sacar la basura, va a lavar los platos, empezar a involucrarlos para precisamente que sea un reparto más equitativo de este tipo de trabajo. Bien. Esta pregunta, cabe la aclaración, también se la hago a los hombres, ¿eh? En otras entrevistas. Sí, siempre está genial, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué consejos darías a una joven que aspira a seguir una carrera similar a la tuya, Norma? Wow, el libro para mí es como esa carta de amor duro que me hubiera gustado leer cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? Entonces esa como versión cruda de la realidad. ¿Qué le diría a una chica que empezara pronto a informarse? Pero antes de informarse, creo que debería hacerse las grandes preguntas, tratando de hacer a un lado las expectativas sociales y las expectativas de los estereotipos de género. O sea, muchas de las mujeres tenemos a cuestas que por ser mujer te tienes que casar o por ser mujer tienes que tener hijos. Y hoy en día hay mujeres que se están atreviendo a romper esos estereotipos y decir, pues no, la verdad no me nace tener hijos, la verdad no me nace casarme, soy bien feliz así como estoy, ¿no? Entonces creo que hacerte esas grandes preguntas sobre qué quieres para ti, qué quieres para tu vida, te quieres casar, quieres tener hijos, quieres viajar, quieres seguir estudiando, quieres viajar por el mundo, quieres todo eso. Y una vez que ya tengas como una idea, que ojo, puede cambiar, porque pues tú sabes que damos un paso y tenemos acceso a más información que antes no estábamos viendo, pero lo importante del determinar qué es lo que quieres es que da pie a la acción. O sea, yo con esto defino qué quiero y me muevo hacia una dirección. Entonces, una vez que defines qué quieres, es el poder trazar un plan con conocimiento de causa, le llamo yo, y con conocimiento de causa es saber a qué te vas a aventar, o sea, qué te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar, yo sueño con ser directora de una empresa o sueño con tener mi propio emprendimiento, o sea, que sepas que los estereotipos y los prejuicios de género nos perjudican a todas las mujeres indistintamente de que quieras o no quieras tener hijos. O sea, se estima que por el hecho de que biológicamente puedas tenerlos, pues en algún momento los vas a tener y vas a dedicarte a cuidarlos, porque es el deber de las mujeres. Entonces, conocer cómo operan todos esos estereotipos para que puedas tener distintas estrategias para navegar ese océano de prejuicios. Entonces, creo que esa parte es bien importante, el atreverte a ser más asertiva en definir lo que quieres, en ser más protagonista de tu historia, porque pareciera que a veces estamos esperando que alguien más venga y nos diga, lo puedes hacer, o sea, ¿tú quieres hacer eso? Ándale, adelante. O sea, que alguien más nos venga a dar ese permiso, que alguien más nos venga a validar esa necesidad que tenemos. Y no, muchas veces no va a existir, al contrario. Va a existir a lo mejor un consejo para que no te avientes, un consejo para que no lo hagas. Entonces, eso, tratar de ser más asertiva y definir temprano qué es lo que quieres y trazar un plan conforme a ello. Bien, muy bien. ¿Hay alguna mujer que haya sido particularmente inspiradora en tu vida? ¿Cómo ha influenciado en ti? Creo que hay muchas mujeres, definitivamente. Nombrar a una sola sería algo injusto, pero creo que empezando con las que tienes primero acceso en tu vida, como es mi mamá. Mi mamá es una mujer muy inteligente, que ella no tuvo acceso a educación profesional, pero ella de alguna forma siempre estuvo ahí aunque ella no tenía ese, pues, ¿cómo te diré? Ella no había visto nada de lo que yo he hecho, lo había visto en su entorno cercano. Entonces, cuando yo le vengo con una locura así, es como, ¿de qué estás hablando? ¿No? Entonces, es como, pero ella nunca me dijo que no. O sea, ella nunca me dijo que no, ella me dejaba que siguiera con mis locuras en lo que yo quería hacer. Entonces, definitivamente que mi mamá tiene una gran influencia en mí. Y hubo muchas maestras que desde chiquitita vieron muchísimo potencial, la maestra Conchita, la maestra Deyanira, y volteas a ver, y hay muchas otras mujeres que han sido pioneras, que han abierto camino y que se han convertido en facilitadoras de todas las mujeres que venimos detrás. Ya. En tu experiencia, ¿cuál es el mayor malentendido que la gente tiene
sobre el feminismo y cómo lo corregirías? Esto que te decía, que creen que el feminismo es la lucha de mujeres contra hombres, ¿no? De que las mujeres no queremos a los hombres o de que sí, en general se trata una especie de machismo, pero ahora con las mujeres. Para nada, o sea, lo que el feminismo busca es la igualdad o el acceso a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sabemos que somos diferentes, no buscamos ser iguales al hombre, pero buscamos tener acceso a las mismas oportunidades. Entonces creo que lo que podemos hacer para empezar a cambiar esa narrativa es justamente el informarnos, el empezar a tener una mayor curiosidad. Normalmente todas las personas, cuando encontramos algo que difiere de cómo nosotros pensamos, la tendencia inmediata es a cerrarnos y a no querer conocer más. Entonces la invitación es a ser más curiosos y antes saber, pero ¿de qué hablas? Explícame, ¿y cómo? ¿Y por qué? Y tratar de tener la apertura para escuchar opiniones que difieren de las nuestras. Cierto. ¿Cómo pueden las empresas implementar prácticas más inclusivas y equitativas en sus procesos de contratación y promoción? Hay un montón de cosas que hoy ya sabemos que funcionan porque cada vez hay más literatura y más investigaciones de estudios que se han hecho, no solo en otras partes del mundo, sino también en México, de lo que está funcionando. Muchas veces cuando empezamos a hablar de estos temas en 2015, nos decían, ay, sí, Norma, pero México no es Suecia. O nos decían, sí, pero eso funcionó en Estados Unidos, eso funcionó en otra parte del mundo, en Europa. Pues nosotros no somos Portugal, no somos ese país. Sin embargo, cada vez hay más estudios que también se hacen en México con empresas mexicanas donde demuestran, por ejemplo, la eficacia de los programas de mentoría. Ahora, volviendo al tema del reclutamiento, contratación, el reclutamiento a ciegas, el hecho de que una persona pueda subir su información curricular y el patrón o el empleador no se dé cuenta del género, de la edad, lo que sea que tú quieres ocultar de sus datos principales. Y entonces, si te gusta qué competencias, qué habilidades tiene, le mandas una muestra de trabajo. Es decir, este puesto en su día a día tiene que desempeñar estas tareas, a ver cómo las resolverías tú. Y si la persona la resuelve a cabalidad, de acuerdo con lo que esperas, entonces la invitas a una entrevista. Una entrevista que sea estructurada, una entrevista que esas mismas 50 preguntas que le hagas a un candidato sean las mismas que le hagas a una candidata y al final tengas una puntuación más objetiva sobre la cual puedas calificarlos. Bien. ¿Qué proyectos futuros tienes planeados para Boomerang para seguir promoviendo la igualdad de género? Justo estamos por lanzar una plataforma que se llama Shortcuts o Atajos por la Igualdad de Género y que es una plataforma que en su primera etapa va a ofrecer una comunidad en la que las mujeres pueden compartir información acerca de salarios y acerca de cómo negociar los salarios. Vas a una empresa, ¿qué empresa te ofrece mejores prestaciones para poder sacar adelante tu carga de cuidados? Nosotros en 2019 presentamos una iniciativa de reforma a leyes federales desde Boomerang, donde se propuso prohibir a los patrones que pregunten en una entrevista cuánto ganas o cuánto has ganado en el pasado. Se le llama preguntar por el historial salarial, porque está probado que cuando tú preguntas por el historial salarial, se ancla el sueldo de la persona a eso. Entonces, si me dice que viene ganando 10,000, pero yo estaba pagando 20,000, pero ella viene ganando 10,000, entonces yo le voy a pagar un 30%, un 20% más de eso. Y esta práctica únicamente perpetúa la diferencia salarial por género que hoy sabemos que existe. Se aprobó en el Senado, pero no ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, todavía está pendiente. Entonces buscamos de alguna manera el contribuir a través de esta plataforma Shortcuts a que esté disponible esa información para que las mujeres puedan tener una mayor posibilidad de poder superar la brecha salarial de género. Qué bien, ojalá y pronto salga. Sí, gracias. ¿Cómo puede el sector educativo apoyar desde temprana edad la construcción de un futuro más igualitario? Fíjate que yo estaba dando clases en el TEC
Y me han invitado de profesora invitada a dar una u otra clase en la uni, en la Facultad Libre de Derecho, en otras universidades. Pero en el TEC es donde he estado dando clases sobre diversidad en un mundo globalizado y sobre género, social y derechos humanos. Y lo que me he encontrado es que existe, o sea, el impacto de los estereotipos de género, obviamente la educación no se exime de ese impacto. Entonces te encuentras todavía en el caso muy, muy marcado de las ingenierías, donde casi no hay mujeres maestras, casi no hay mujeres ingenieras. Entonces es bien difícil ser lo que no puedes ver. Entonces esa es la importancia de los role models o de los modelos a seguir. Es importante que haya más mujeres que sean maestras e ingenieras. Por otro lado, los maestros e ingenieros, nos dicen las chicas de ingeniería que es más probable que le tomen la opinión o la participación a un compañero hombre. Y entonces a los hombres les dice, a ver, ingeniero Portales, dígame qué opinas sobre esto. Mientras que a las muchachas les dice, a ver, muchacha, o a ver, niña, o a ver, señorita, dígame. Entonces, ese tipo de distinción marca bastante las expectativas, o sea, ¿qué se espera de mí? Entonces mi opinión no es tan importante y se va volviendo un ambiente cada vez más hostil para que las mujeres puedan formar parte. Eso ocurre en los ámbitos o en las carreras en las que existe mucha homogeneidad. Entonces, creo que el poder educar sin estereotipos de género puede tener un gran impacto. Es impacto, ¿verdad? Estamos por terminar la entrevista, Norma. ¿Cuál es el mensaje más importante que te gustaría que los lectores de tu libro Rompe la brecha se lleven? Creo que definitivamente la desigualdad de género en el trabajo y la desigualdad de género en general es uno de esos problemototototototas que no nos va a alcanzar la vida para verlo cerrado o terminado, solucionado. Sin embargo, el poder entender que lo que nosotros podemos hacer desde el ámbito más cercano, desde mi familia, desde mi grupo de compañeros de trabajo, desde la gente con la que me junto, puede tener muchísimo más impacto que los cambios estructurales que hagan la empresa o el gobierno. Entonces yo creo el no subestimar eso, el saber que el poder más grande lo tenemos nosotros, lo tenemos nosotras, e invitarlos a eso, a darse la oportunidad de repensar la forma en que hemos venido viviendo y hemos venido existiendo para reconocer que existen otras maneras en las que todos podemos transitar hacia una narrativa más equitativa. Eso, muy bien. Yes. Oye, pues, gracias por aceptar No, hombre, la Saúl, entrevista. Encantada. Como te diste cuenta, me gusta mucho hablar del tema, entonces Claro que sí. Encantada de que me hayas invitado. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Amigos, amigas, les agradecemos que nos sigan en nuestro blog, donde proporcionaremos mayor información interesante como la que ahora acabamos de presentarles. Que lo divulguen, que lo pasen a sus amigos, a sus familiares. Siempre tenemos cosas interesantes que informarles. Hasta pronto, que la pasen bien.